Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bona vesprada a tots y a totes. Desde Fundación Globalis, primero que nada esperamos que tanto vosotros como vuestros familiares, vuestros amigos, vuestros seres queridos estéis bien y pasando lo mejor posible esta situación que estamos viviendo. Comenzamos con el tercer seminario que organiza la Fundación Globalis y lo hacemos con el patrocinio del Ayuntamiento de Vila-real. Para los que habéis venido a otros, sabéis que hemos ideado un programa, se llama Nutrición Adecuada para Época de COVID-19. Hoy conoceremos y nos centraremos en los desayunos y meriendas saludables. Es un taller que tiene una duración de unos 45 minutos y está impartido por Lina Granell. Al finalizar la exposición de Lina, la explicación, tendremos unos 10 minutos para hacer preguntas. Os explico que para poder hacerlas podéis tanto levantar la mano como activaros el micrófono. Sí que os solicito que durante el taller lo tengáis desactivado y ya al finalizar el taller podéis activar vuestro micrófono y de esa manera preguntarle directamente a Lina o también levantar la mano y os activamos nosotros el micrófono si no sabéis hacerlo, con el botón levantar la mano, que es donde está el número de participantes, abajo está el botón. El taller se va a grabar y después se colgará en YouTube, en el YouTube precisamente de la Fundación Globalis, para que podáis volverlo a verlo, compartirlo con quien consideréis. Allí están también los dos talleres anteriores. El primero fue imprescindibles en la lista de la compra y el segundo, platos rápidos y saludables. Así que en ese YouTube de Globalis podéis ver estos dos talleres también. Mandaremos un correo electrónico, como siempre, con un resumen del PDF que va a exponer Lina a todos los asistentes, con el link del YouTube para que podáis volver a ver el taller y también la invitación al próximo taller, que será ya el último taller el martes 5 de mayo a partir de las 4 de la tarde también en directo. Será un taller en el que veremos qué dicen las etiquetas, ¿no?, de los productos. También os vamos a adjuntar una encuesta de satisfacción para que nos digáis qué os parecen estos talleres. Y sin más os dejo con Lina Granell, es licenciada en farmacia, graduada en nutrición humana y dietética, máster en atención farmacéutica y máster en nutrición personalizada y comunitaria. Bienvenida Lina, seguimos. Hola, buenas tardes. Soy Lina Granell Vidal, farmacéutica y dietista nutricionista. Y como ha comentado María, vamos a proceder al tercer taller del programa de 4 talleres de nutrición adecuada para el COVID y hoy nos vamos a centrar en el tema de los desayunos y las meriendas. Voy a compartir pantalla. Vale. Aquí lo tenéis ya abierto. En primer lugar, antes de empezar, agradecer, como no, a la Fundación Globalis y al Ayuntamiento de Vila-real por haber podido llevar a cabo estos talleres. Como ha comentado María, al final del taller dejaremos unos 5 o 10 minutos para dudas que podéis ir poniéndolas por el chat o levantar la mano. Y al final de todo, cuando pase el taller, enviaremos por email también un pequeñito resumen de todo de lo principal que se ha ido tratando y espero que el de hoy os guste mucho. Bueno, os han hecho llegar una ficha que forma parte también de la que estaba relacionada con la del martes, es una plantilla de un menú, que es esta. Y sobre todo hoy lo que nos vamos a centrar, el otro día nos centramos más en las comidas y en las cenas, y hoy nos vamos a centrar más en los desayunos y también en esos almuerzos y meriendas, esas entrehoras que tenemos por ahí por el medio y que en esta época de confinamiento también nos ha afectado bastante estas entrehoras. Entonces, bueno, la primera pregunta que os quiero lanzar a modo de reflexión propia sería que apuntarais en una hoja en blanco que tengáis en esa misma ficha por detrás, por ejemplo,
¿qué habéis desayunado hoy? ¿Cuál ha sido vuestro desayuno? ¿Vale? Al final os volveré a hacer otra pregunta relacionada con esta, a ver si con lo que voy explicando introducís ya cambios y a lo mejor de aquí os vais a la cocina y os ponéis a preparar recetas si os apetece. O sea que igual os motiva esta tarde. Entonces, bueno, apuntad en una hojita lo que hoy hayáis desayunado y luego veremos qué tenéis que hacer con ello. La finalidad de la ficha del menú semanal, aparte de que es para que vosotros la tengáis en casa y os elaboréis vuestro propio menú semanal, en concreto en el taller de hoy es para que en el renglón donde están los desayunos podáis sacar hasta 7 desayunos diferentes dentro de la semana. Ya que la semana tiene 7 días, pues la finalidad de hoy es que cada día desayunemos algo diferente, tanto salado como dulce. Puede ser de lo que más le apetezca a cada uno, pero con lo que explicaré se puede sacar. Entonces, bueno, empezamos por esta imagen, ¿vale? Que acabo de poner. También voy a intentar vincularlo mucho al grupo de población familiar e infantil también, para que veáis porque es los errores que podemos ir viendo, los comete la población adulta y también puede estar también dentro de la población infantil. Entonces, esto que estamos viendo es un desayuno muy típico cuando uno no es consciente de lo que está aportando a su organismo. Un desayuno muy típico el fin de semana, incluso entre semana, de muchas personas. Normalmente ese desayuno suele consistir en un vaso de leche, bien sea normal o vegetal, cada uno los gustos que tenga o necesidades que tenga, al cual normalmente se le añade unas cucharaditas, como veis, de cacao azucarado, como estáis viendo, que normalmente puede ser una, pueden ser 2, incluso 3, y hay quien además de ese colacao añade además azúcar, pero ya estáis viendo que el cacao o el colacao que añadimos ya contiene azúcar. Luego suele ir acompañado de bollería industrial, sea lo que tenemos en la imagen, un croissant, sean unas magdalenas, unas ensaimadas, al final todo se engloba dentro de lo que es el concepto de bollería industrial. Y un zumo de naranja natural, ¿vale? Que como es natural, pues también lo podemos incluir en el desayuno. Bueno, pues el resultado de hacer un desayuno parecido a esto, ¿vale? Es que yo estoy aportando en ese desayuno 30 gramos de azúcares añadidos, que si lo veis en cucharadas que tenemos ahí, son 6 cucharadas, ¿vale? Tened en cuenta que cada cucharadita de postre son unos 5 gramos, 6 por 5 son 30, ¿vale? De postre de café. Y aparte estamos aportando hasta 16 gramos de grasas saturadas, ¿vale? Este desayuno es un desayuno que, por un lado, ni sacia, ni por otro lado, tiene una calidad nutricional óptima con nutrientes que van a ser necesarios. Y ahora iremos desglosando todo esto para que vayáis viéndolo. Entonces tenemos que un poco que tener mente abierta y comenzar a ver que esto hay muchas más posibilidades. De forma general, ¿vale? Esta ficha os la enviaré. De forma general, un desayuno, incluso una merienda, puede estar formada por estos 3 grupos de alimentos. Por eso arriba pone, elige un alimento de cada grupo, ¿vale? Uno de los grupos es el alimento lácteo, que vemos de color azul, que puede ser leche o bebida vegetal, yogur, kéfir natural, queso fresco, requesón. Ahora luego lo veremos más en profundidad. Un segundo grupo de alimentos serían los hidratos de carbono complejos. Ahí tenemos pues los copos de avena, el pan 100% integral, el quinoa inflada, cereales de espelta. Y por último, una fruta natural que sea fresca y que sea de temporada. Estos 3 grupos de alimentos a lo mejor uno puede pensar, por eso he dicho al principio, de forma genérica, podría el desayuno estar formado por estos 3 alimentos, por generalizarlo. Pero puede uno pensar, uy, yo esto no tengo tanto apetito por la mañana como para desayunar todo eso. No pasa nada. Esto a lo mejor puede ser el desayuno o puede ser, según los horarios de cada persona, puede ser el desayuno y el almuerzo. Es decir, yo puedo hacer, por ejemplo, en el desayuno el vaso de leche y una tostada y en el almuerzo me hago la fruta. La finalidad es que al final de la mañana yo haya aportado esos 3 grupos de alimentos. Esa es la finalidad. A lo mejor si la persona en lugar de desayunar a las 9 está desayunando a las 7 y come muy tarde, por ejemplo a las 3, a lo mejor tiene que hacer incluso un almuerzo o incluso 2 almuerzos según su horario también laboral. Y a lo mejor esos hidratos de carbono hay que repartirlos entre el desayuno y el almuerzo y en un segundo almuerzo se podría incluir esa pieza de fruta. O sea, todo por eso he dicho que de forma general debe estar formado por estos 3 grupos de alimentos, pero luego
cada persona es un mundo, tiene sus horarios y tiene sus necesidades energéticas, pero que tengamos en cuenta que esos 3 alimentos tienen que estar presentes. Y estos 3 alimentos, siempre lo ideal es que vayan un poco complementados por 2 alimentos que tenemos al lado de la imagen. Un alimento proteico y una grasa saludable. El alimento proteico, si yo me hago, por ejemplo, una tostada, podemos complementarla con salmón ahumado, pavo, jamón serrano, huevo, queso fresco. Siempre va a completar nutricionalmente mucho mejor ese desayuno. Y utilizar una grasa saludable como el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas. En ningún caso la famosa mantequilla, ¿vale? Que en muchas ocasiones se utiliza como grasa, pero al final es una grasa saturada. Con lo cual, siempre tenemos que ir como fuente de grasa saludable a por las que acabo de mencionar. Ahora vamos a ir desglosando estos 3 grupos de alimentos, ¿vale? Para que veáis ideas, alternativas y errores que se suelen cometer, ¿vale? El primero de ellos, y uno de los más importantes, es la fruta, ¿vale? Las 3 piezas de fruta diarias que tenemos que consumir, pero hay que empezar por introducirla por la mañana, o en el desayuno, o en el almuerzo. Hay gente que a lo mejor no tiene mucho apetito, pues bueno, yo puedo, lo que he comentado, desayunar una pieza de fruta y luego más tarde completar el desayuno con ese vaso de leche o con unas tortitas de avena, por ejemplo, ¿vale? Pero esa fruta, durante la mañana una ya la hemos tenido que haber incluido. Va a ser una principal fuente de vitaminas, minerales y fibra, y como veis, podemos consumir cualquier pieza de fruta. Es muy importante que una de las que comamos al día, que sea una fruta rica en vitamina C. Y también ir más allá de lo que yo siempre digo, las 3 típicas frutas, que es la manzana, la pera y el plátano. Que de ahí muchas veces no salimos y nos estamos perdiendo una gran variedad de colores y sabores y nutrientes que nos aportan otras frutas que también tenemos de temporada. Es muy frecuente, lo que he comentado al principio, recurrir al zumo de naranja natural. Incluso nosotros, como a veces a los niños también le ocurre, como no come fruta, le doy zumo. Bueno, hay que tener en cuenta que una cosa, como vemos en la imagen, es un zumo de brick envasado, que esto lo hablaremos más en el taller del etiquetado, pero para ya ir introduciendo conceptos, se considera un alimento ultraprocesado por su alto contenido en azúcares añadidos, no aporta prácticamente fibra, se absorbe muy rápidamente el azúcar que contiene ese zumo y es muy pobre en vitaminas. Y fijaros que un vaso ya prácticamente nos va a aportar 142 calorías. Luego, en un término medio, estaría el zumo de naranja natural. El zumo de naranja natural hay que pensar que es natural, pero está hecho de 2 o 3 piezas de fruta. No es una fruta como tal. Entonces, es también pobre en fibra, no aporta vitaminas ni minerales y hay que tener en cuenta que la mejor opción, eso no quiere decir que puntualmente yo me haga un zumo de naranja natural, pero que la mejor opción es que nos comamos la fruta como tal, la naranja, que es lo que se considera hoy en día el real food, la comida real. La fruta, sea la naranja o cualquier otra, es muy rica en fibra, es un azúcar natural propio de la fruta, no es un azúcar añadido refinado, su absorción es lenta y es muy rica en vitaminas y minerales. Como veis, aporta una pieza de fruta, una naranja, 63 calorías. Fijaros la diferencia ya de aporte también calórico, pero no solo lo que he dicho al principio, no solo aporte calórico, sino calidad nutricional. Entonces, esto de cambios pues son ideas que vamos a ir también puntuales, que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Pequeños cambios que ya podemos ir incluyendo. Otra forma de comer de fruta, ¿vale? En verano se suele utilizar mucho más. Estas imágenes son de la asociación 5 al día. Y se hace mucho en verano, digo, porque si compramos fruta congelada, por ejemplo, fresas congeladas, mango congelado, o congelamos nosotros las frutas y, por ejemplo, el plátano también, podemos hacer helados caseros. Estos son smoothies o batidos caseros que la base fundamental es fruta que normalmente se combina con leche o con yogur. Pero si queremos darle un toque más de helado, podríamos utilizar la fruta congelada. Esto nos puede servir para mitad mañana, para mitad tarde, incluso también para los niños, ¿por qué no? Puede ser para merendar un batido de fruta natural e incluso pues, para aquellos que les cueste el consumir frutas, una manera de ir introduciéndoles sabores y que se familiaricen. ¿Vale? Pero ahí tenemos pues, ideas de combinaciones de fruta con lácteo principalmente, se le puede incluir, por ejemplo, avena al batido, ¿vale? Pasamos a un segundo grupo de alimentos que tiene que formar parte de ese desayuno. Hemos hablado de la fruta y ahora vamos a hablar, o desayuno o almuerzo, ya lo he dicho al principio, de los lácteos, ¿vale? Los lácteos al menos se tienen que consumir unas 2 raciones diarias, teniendo en cuenta que una de las raciones es lo que equivale a un vaso de leche
Y la equivalencia con un vaso de leche es lo que equivaldría a, por ejemplo, 2 yogures naturales, ¿vale? No es lo mismo un vaso de leche, lo equivale a lo mismo que un yogur, serían 2 yogures. Aparte, tenemos otras fuentes de lácteos, que no tiene por qué ser la leche ni tiene por qué ser el yogur, pero igualmente tenemos que llegar a las recomendaciones diarias recomendadas de calcio y de vitamina D, y los lácteos es una de ellas. Tenemos el queso fresco, ¿vale? Tenemos, además, pues aquí al lado tenemos el queso fresco típico de Almazora, de Cacío, o sea que tenemos que aprovechar también de lo que tenemos en la provincia. El tofu es como el queso, pero el que utilizan más los veganos o vegetarianos, también es otra fuente, está hecho de soja, también es otra fuente de calcio. Y el requesón, que es también una muy fuente, aparte de proteicas, una muy buena fuente también de calcio. Luego está la posibilidad de tomar leches vegetales. Hay mucha gente que bien o por gusto o por tener una intolerancia alimentaria no puede tomar leche de vaca. Entonces, está la opción de tomar una leche vegetal o bebida vegetal. Cosas que hay que tener en cuenta en cuanto a las bebidas vegetales. Tienen que ser bebidas que no contengan azúcares ni edulcorantes añadidos, porque es verdad que hay algunas que en su etiqueta ya lo indica, pero hay otras que no lo indican. Luego, lo ideal es que esté enriquecida con calcio y con vitamina D, incluso vitamina B12, pero sobre todo con calcio y con vitamina D. Y en cuanto a los ingredientes que tiene que contener esa leche vegetal, cuanto menos ingredientes tenga, pues la verdad es que mejor. Y siempre vamos a observarlos de mayor a menor cantidad. El orden de los ingredientes va a ser siempre ese. Y el porcentaje, tenemos que fijarnos en el porcentaje del producto que nos indica. Si es, por ejemplo, una bebida de almendras, por lo menos tiene que tener un 5 o 7% de almendra, de porcentaje de almendra. Si es de avena, pues 14-17%, de arroz 12-14%, y de soja, que su perfil nutricional, la bebida de soja, es muy parecida a la leche de vaca, entre el 10 y el 12%, ¿vale? También nos fijemos en esos porcentajes, porque hay algunas que el porcentaje es muy, muy bajito, ¿vale? Entonces, que tengáis en cuenta todos estos criterios a la hora de comprar también la leche vegetal. Y seguimos con cambios. ¿A la leche qué se le suele añadir? Pues bueno, se le suele añadir, uno se puede hacer un café con leche, se puede hacer un vaso de leche con eco, con malta, por ejemplo, pero esto también suele ocurrir, y digo en adultos como en población infantil. No sé, me preguntaron en el primer taller que cómo podíamos pasar del Nesquik o del Colacao al cacao puro, que para un niño cuesta. Pues claro que cuesta. Mi recomendación es intentar hacerlo de forma escalonada, no pasar de 0 a 100. Entonces hay un 50 por el medio, y el 50, pues por ejemplo, podría ser el que vemos en la imagen, pues un 70% de cacao soluble, por ejemplo, y luego pasar al cacao puro. Entonces, igual que es esta imagen, podemos aplicarla a cereales y podemos aplicarla a otro tipo de alimentos, ¿vale? Pero siempre yo los cambios los recomendaría también mejor, por aceptarlo mejor y ir progresando, hacerlos de forma escalonada. Y pasamos al tercer grupo de alimentos que tiene que formar parte de esa mañana, o de ese desayuno, de ese almuerzo, que son los hidratos de carbono complejos. Hablamos de ellos ya en el taller del martes, en el segundo taller, porque dentro de las comidas y las cenas recordamos que teníamos que incluir también una pequeña proporción de un hidrato de carbono. Pero hay otros momentos del día donde también los podemos incluir, que sería, por ejemplo, por la mañana. Alimentos que aportan esos hidratos de carbono. Tenemos, por ejemplo, como vemos en la imagen, la avena, los copos o harina de avena, los copos de maíz. Si no harina de avena, podemos utilizar otro tipo de harinas, pero que tengan un alto contenido en fibra, harinas de espelta, harina de centeno, por ejemplo. Tenemos también el pan 100% que sea de la harina que nos esté indicando, 100% integral. Y, por ejemplo, la quinoa, que también hay cereales, por ejemplo, de quinoa inflada o de arroz inflado, ¿vale? Entonces, tenemos en la imagen, ¿vale?, lo que quiere decir el fijarnos en un cereal de grano entero. ¿Qué es un cereal de grano entero? Porque muchas veces sí se dice de grano entero, pero uno no sabe lo que es. El grano entero está formado, como vemos, por el salvado, el endospermo y el germen, por esas tres partes. La diferencia con respecto a los cereales refinados, ¿vale?, es que el refinado solo le queda el endospermo, que tiene proteína y tiene hidratos de carbono, pero no tiene ni el salvado ni el germen. El salvado es muy importante porque es el que nos va a aportar la fibra, y aparte nos va a aportar también vitaminas del grupo B, por ejemplo. El endospermo es la parte un poco más interna, la de las proteínas y los carbohidratos, y el germen, que es el más interno aún, es el que aporta la mayor parte también de los nutrientes y de las vitaminas y minerales.
Entonces es muy importante que siempre nos fijemos que sean cereales de grano entero. Entonces normalmente lo indica fuera del envase, perdón. Tenemos en la parte inferior también cómo podemos elegir un buen pan, que eso es una duda bastante existencial. Bueno, lo primero es fijarnos en el ingrediente. El primer ingrediente que tiene que haber es el de la harina y siempre mejor que sea una harina superior, como vemos, al 80% que nos esté indicando. Lo ideal es que sea al 100%, ¿vale? Pero que sea por lo menos superior al 80% de harina integral u otro tipo de harina como las que hemos mencionado, centeno o espelta. La receta del pan es la que estamos viendo, la harina, el agua, la sal, la levadura y el aceite. No debe incluir nada más el pan. También podemos hacerlo casero, eso por supuesto, que ahora en esta época de confinamiento mucha gente se ha metido en la cocina a hacer pan casero, que eso es una muy buena iniciativa. Y también no debe contener más del 4% de azúcar ni aceites vegetales, ¿vale? Pero fijarnos también sobre todo en ese porcentaje de harina. Esto lo veremos más en profundidad. Ahora vamos a entrar en un terreno dentro de los hidratos de carbono que vamos a ver opciones, ¿no? ¿Qué opciones tenemos de hidratos de carbono para que no sean siempre las mismas? Y entre las opciones vamos a hablar de cereales y vamos a hablar de galletas, que hoy en día están considerados bollería industrial. ¿Cómo podemos saber si yo compro en el supermercado que mi galleta o mi cereal es un cereal saludable? Bueno, esto lo veremos también más en profundidad en el próximo taller del próximo martes, que es el último, sobre el etiquetado nutricional, pero ya para haceros una pequeña introducción, ¿vale? Tenemos esta tabla y en lo que nos tenemos que fijar sobre todo es en los alimentos que tienen un bajo contenido por cada 100 gramos en cuanto a, en concreto, grasas saturadas y azúcares añadidos, ¿vale? Siempre tienen que estar por debajo de 1,5 gramos por cada 100 gramos de producto de grasas saturadas, será un producto de bajo contenido en grasas saturadas, y por debajo de 5 gramos por cada 100 gramos de producto de azúcares añadidos, ¿vale? Todo lo que esté por encima de ahí, estaremos hablando de un producto que será de un contenido medio alto de estas grasas saturadas y estos azúcares añadidos. Y recuerdo a todo el mundo que esto lo comentamos ya en el, si no recuerdo mal, en el primer taller, ya avanzamos alguna idea, de que la Organización Mundial de la Salud recomienda un máximo diario recomendado tanto para la población adulta como la población infantil de un 5% de los azúcares añadidos respecto a nuestra ingesta calórica total. Y el ejemplo lo tenéis ahí calculado. Si yo necesito 1.500 calorías, ese 5% son 18 gramos. ¿Vale? Entonces, esos 18 gramos es lo que equivaldría más o menos a 2 o 3 sobres de azúcar. 2 sobres de azúcar de 8 gramos de los que nos ponen en las cafeterías, esos sobrecitos cuadraditos de azúcar, cada uno es de 8. 8 por 2 son 16, o sea que más o menos estamos hablando de 2 sobres de azúcar, es lo máximo recomendado al día, en cualquier población, como estáis viendo. Entonces, hay que, para que se os queden estos números que no son difíciles de recordar, y a la hora de ir al supermercado es muy importante el familiarizarse, pero siempre comparándolo por cada 100 gramos de producto. Es la manera de comparar un producto con otro. Bueno, entramos en el mundo de las galletas, ¿vale? Tenemos ahí 4 galletas de nuestra amiga María, nuestra famosa amiga María, y un curasán, ¿vale? Que antes, pues, lo hemos comentado, me da igual que sea curasán, que sea ensaimada, que cualquier otro alimento que sea primo hermano. Como vemos, tenemos la comparativa entre 100 gramos de galletas María, ¿vale? Que a lo mejor pongamos de que cada galleta está entre 5 y 10 gramos, ¿vale? Evidentemente yo no voy a comerme a lo mejor 100 gramos, o sí, porque a lo mejor hay que tener en cuenta que yo me hago 4 o 5 galletas para desayunar y a lo mejor en la merienda me estoy haciendo otras 4 o 5 más con un vasito de leche, con lo cual al final me estoy haciendo entre 8 y 10 galletas que perfectamente al día pueden ser esos 100 gramos. Y al otro lado tenemos un curasán. Fijaros en el aporte calórico, ¿vale? Que ya estamos aportando comiendo esos 100 gramos. Y aparte no solo es el aporte calórico, vamos a la calidad nutricional. Grasas saturadas 9,7. Si os recordáis en la imagen anterior que os he puesto de la etiqueta, el límite era 1,5 por cada 100 gramos de producto y estamos hablando de que estos dos alimentos, 9,7 y 9,9, está por encima de ese valor, con lo cual ya estaríamos hablando de un producto que no es saludable. Y en cuanto a los azúcares añadidos, fijaros que por cada 100 gramos las galletas tienen 19 gramos y el curasán 13 gramos. El límite, os vuelvo a recordar, que era 5 gramos, con lo cual estamos también bastante por encima de ese valor y estaríamos hablando en ambos casos de
alimentos o productos alimentarios con un alto contenido en grasas saturadas y con un alto contenido en azúcares añadidos. Por lo tanto, mucha gente se piensa que como estoy comiendo las galletas María, esto es saludable. No, no es saludable. Hoy en día, como veis con los valores que estamos observando, tanta bollería es el comerme el croissant como el comerme las galletas. Se considera el comer galletas comer bollería industrial, ¿vale? Lo ideal es hacerlas caseras. Aquí tenemos otros alimentos que no son las galletas María, que suelen estar muchas veces dentro de las compras de la semana de cada casa y de cada unidad familiar, y muchas ocasiones lo consumen los niños. Eso también lo quiero recalcar. Las galletas famosas que tenemos arriba de Costa Rica, las galletas Príncipe, estas imágenes son todas de la plataforma sinazúcar.org, que la podéis encontrar en el Facebook, tiene página web y hay un montón de alimentos. Ahora estábamos centrados más en estos, que son los típicos del desayuno, pero que sepáis la cantidad de azúcar que estos alimentos consumidos en cierta cantidad que suele ser habitual en el día ya tiene respecto a lo que estaríamos superando lo recomendado diario. Y otro pensamiento erróneo en cuanto al tema de las galletas, esto muchas veces en la consulta me lo encuentro, no, es que el plátano engorda, no me como plátano porque el plátano engorda. Y por otro lado, sin embargo, me estoy haciendo un vaso de leche con galletas. Son cosas que no se piensan, pero se hacen. Entonces, tened en cuenta, volvemos a la calidad nutricional. Fijaros ya la diferencia en cuanto al aporte calórico, de 94 calorías una pieza de fruta, un plátano, a 500 kilocalorías las 4 galletas de chocolate que estáis viendo, y aparte las grasas saturadas que esas galletas aportan y esos 34 gramos de azúcares añadidos que esas galletas vuelven a aportar. Sin embargo, el plátano ni grasas saturadas ni azúcares añadidos, porque el azúcar que tiene es el propio de la fruta. O sea, que no tenemos que tener miedo a comer en concreto esta fruta, el plátano, y pensar que a veces, por otro lado, nos estamos comiendo otras cosas. Me preocupa la fruta y, sin embargo, no me preocupa otras cosas que puedo estar comiendo. Y aquí os dejo una receta, ¿vale? Que os la pasaré, que son las galletas caseras de avena. Estas galletas se pueden hacer, por ejemplo, también con plátano, pero bueno, en este caso lleva copos de avena, semillas, harina de espelta, como veis. En concreto lleva un poquito de miel cruda natural, ¿vale? Tenemos un huevo, levadura, aceite de oliva, canela y pepitas de chocolate, siempre superior al 70%. ¿Vale? O sea, se mezclan los ingredientes, se pone al horno y 12-15 minutitos y tenemos unas galletas que podemos, como el otro día estuvimos hablando del batch cooking, también podemos hacer una bandeja grande de galletas y tenemos para 2 o 3 días de la semana para desayunar. Y aparte, también podemos utilizarlos pues, para toda la familia, incluso los niños, y como digo, involucrarlos a ellos en la elaboración de las mismas. Y tomando nota en vuestra ficha del menú, porque ya os estoy dando varias ideas de desayunos. Ya os una de ellas ya la hemos introducido y ya podemos poner en el lunes las galletas caseras de avena, incluso otro día de la semana. ¿Vale? La finalidad es que saquéis esos 7 días. Pasamos a otro hidrato de carbono que puede estar formando parte de esos desayunos, incluso desayunos, almuerzos, según cada uno. Estamos hablando de las tostadas o de los bocadillos, por ejemplo. Ya hemos dicho que siempre fijarnos en el porcentaje de la harina que tenga, ¿vale? Y de aquí podemos sacar, para esta tabla del menú que os comento, podemos sacar 2 o 3 ideas diferentes. Hay mucha gente que me dice, es que a mí me apetece más salado por la mañana, a mí me apetece más dulce. Sin embargo, siempre estamos haciéndonos las tostadas de la misma forma, la tostadita con aceite de oliva y pavo, o la tostadita con aceite de oliva y jamón serrano. Los que veáis que efectivamente entre las opciones de las saladas están esas, también tenemos atún y tomate, también podemos poner, como está en la imagen, salmón ahumado y aguacate. Y, oye, quien le apetezca una tostada dulce, ¿por qué no se puede hacer una tostada dulce? ¿Dónde está el problema? Lo que no tenemos que pensar es en la típica mantequilla con mermelada. Podemos optar por alimentos que sean saludables, que sean real food y que sean al final una opción sana. Tenemos, por ejemplo, en la imagen lo que tenéis como dulce es requesón, ¿vale? La base de la tostada es requesón y por encima hay un poco de miel, ¿vale? También se puede hacer con miel o se puede hacer con mermelada casera, que también la podemos hacer en casa. Luego, otro tipo de tostada dulce o de bocadillito dulce que, por ejemplo, a los niños un día a la semana les podemos hacer también, es de nocilla casera, de nocilla saludable, que podemos hacerla con dátiles o miel, cacao,
avellanas y un poquito de aceite de oliva. Y luego también podemos hacer una tostada pues chafando plátano con canela y con crema de cacahuete por encima. Entonces, como veis, aquí tenéis 3 opciones saladas y 3 opciones dulces. O sea, que ya podéis ir cogiendo ideas para vuestro menú, para que penséis que no siempre tiene por qué ser una tostada salada o un bocadillito salado. Y como hemos comentado al principio, estas tostadas, lo ideal es que sea de un formato o de otro, que la complementemos con un poco de grasa saludable, como el aceite de oliva, el aguacate. Si ponemos pescado azul, el pescado ya tiene, como por ejemplo el salmón ahumado o el atún, ya tiene un poquito de grasa, con los frutos secos. En lugar de frutos secos podemos utilizar, como he mencionado en la imagen anterior, la crema de cacahuete, que también, o cremas de frutos secos, que hay de anacardos, de avellanas, y podemos utilizarla como fuente de fruto seco y además como fuente de grasa, con lo cual no nos olvidemos de esta grasa saludable, que también la incluyamos en ese desayuno. Y pasamos a otro alimento que suele formar parte de estos momentos, de los desayunos y las meriendas, los cereales, ¿vale? Tenemos en la imagen 2 tipos de cereales a los que se suele recurrir muchas veces a la hora de ir a comprarlo, y me gustaría que os fijarais también en las tablitas comparativas. En una primera columna de la tabla tenemos lo que es una porción de 30 gramos, que sería en principio la porción recomendada, que son 2 o 3 cucharadas soperas, ¿vale? Y en la segunda columna tenemos una porción de unos 80 gramos, que ya prácticamente es la mitad de un bol, un poquito menos de medio bol, y muchas veces suele ser, uno no controla estas proporciones y suele ser la porción que habitualmente uno se pone. Lo primero que hay que tener en cuenta es las cantidades, ¿vale? Porque a lo mejor uno dice, pues 30 gramos no tiene importancia, pero a lo mejor me estoy poniendo 80 gramos y sí que la tiene ya importancia. Y a lo mejor pasa que me pongo mucha cantidad y a mitad mañana es que en verdad no tengo apetito porque a lo mejor por la mañana me he comido una cantidad bastante grande. Si os fijáis, ¿vale? En cuanto al aporte calórico, 30 gramos no tiene importancia de los primeros cereales, que son 116 kilocalorías, pero si nos subimos cantidades pasamos a 340 kilocalorías, pero volvemos a lo mismo. Volvemos a la calidad nutricional. Si os fijáis en las grasas saturadas, ¿vale? No estamos hablando por cada 100 gramos de producto, que por cada 100 gramos de producto es lo que nos ayudaría a comparar un producto con otros, no, estamos hablando ahora de cantidades, de raciones que vamos a consumir. Y fijaros que 30 gramos ya tiene 0,75 y 80 gramos ya tiene 2 gramos de grasas saturadas, ¿vale? Que si lo calculáramos para 100 nos estamos pasando ya de 1,5 gramos, que es lo que habíamos hablado en la tablita anterior. Y en cuanto a los azúcares añadidos, 30 gramos ya aporta 9 gramos de azúcares añadidos, que uno puede decir, bueno, no tienen importancia, pero 80 gramos ya aportan 24. Y si comparamos respecto a lo recomendado, estaríamos por encima de los 5 gramos por cada 100 gramos de producto. Luego tenemos los typical Special K, ¿no? Que no le damos importancia, pero vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos la ración de 30 gramos, 113 kilocalorías, la ración de 80 gramos, 300 kilocalorías, pero ya no solo es eso, sino que las grasas saturadas y los azúcares añadidos, si nos fijamos en esos valores, estaríamos por encima del 1,5 por cada 100 gramos de producto en cuanto a las grasas saturadas y por encima de los 5 gramos por cada 100 gramos de producto en los azúcares añadidos. Por lo cual, la conclusión a la que llegamos es que los cereales de desayuno industriales no es una opción saludable. Lo mejor es que los hagamos incluso nosotros caseros. Pero, claro, ahora viene el dilema. Yo no tengo tiempo de hacer tantas cosas caseras, ¿no? El otro día ya hablábamos también de yo no tengo tiempo. Bueno, pues, por ejemplo, uno de los cereales que hemos nombrado saludable son los copos de avena, que cuando uno los oye de buenas a primeras y nunca los ha probado, la primera reacción con la que me encuentro es una cara de yo no lo he probado, eso no me va a gustar. Bueno, ahora veremos que hay muchas recetas donde se puede incluir esa avena y no tiene por qué ser unos copos de avena puestos en un vaso de leche y ya está. Entonces, siempre, ¿cómo crear nuestro bol de cereales? ¿No? Pues primero tenemos que elegir una base. Tenemos la imagen que tenéis en la diapositiva, esta imagen que tenéis en el centro es lo que se llama las gachas de avena o el famoso porridge, que es muy famoso. Y bueno, pues para hacerlo es como una papilla, la textura que tiene es como si fuera una papillita, se hace también mucho para los niños. Lo primero es elegir una base, que suele ser una base láctea, bien sea leche, bien sea una bebida vegetal, o podemos incluso utilizar, si queremos hacernos un bol para merendar, yogur, o para desayunar también, el yogur natural o el kéfir natural también. Luego a esa base láctea le añadiremos el cereal, y podemos elegir uno o podemos elegir varios cereales, siempre que sean integrales y sin azúcares añadidos, como por ejemplo los copos de avena con los que podemos hacer las gachas,
los copos de maíz, la quinoa inflada, los cereales de espelta o de centeno. Y también otra receta que se podría hacer es una típica granola, que se puede hacer granola casera con los frutos secos, los copos de avena, semillas, etc. A esta mezcla del lácteo con el cereal se le pueden añadir los toppings. Los toppings son, a esto les gusta mucho a los niños, el ir añadiendo pues, fruta natural, fruta deshidratada, frutos secos, semillas, coco rallado o el chocolate negro. Y podemos acabar con un toque de canela, cacao puro o vainilla, por darle ese toque dulce. Y por ejemplo la avena, como os acabo de decir, no tiene por qué ser copos de avena tal cual, podemos hacer tortitas de avena. Si tenemos moldes para hacer donetes, por ejemplo, que se pueden hacer al horno, podemos hacer con la misma receta donetes de avena, podemos hacer magdalenas incluso al microondas, cupcakes que también se llaman. O sea, que podemos hacer gofres con la misma avena, sí, o sea, que podemos darle muchas vertientes. Y podemos hacer mucha cantidad, duplicar la receta, hacer mucha cantidad y tenerlo para varios días de la semana. Las tortitas de avena o cualquier receta de las que os acabo de nombrar, la base siempre es la misma, que es el huevo y la avena. Y a esa base podemos añadirle un poquito de leche, almendra molida, miel cruda natural si queremos, o dátiles, algún dátil, aroma de vainilla y un poco de canela y, cómo no, acabar con ese toque de toppings, con la fruta, el coco rallado, la fruta deshidratada, el chocolate derretido por encima y ya estamos haciendo otro desayuno diferente. ¿Vale? Si estáis tomando nota, en el menú, en la plantilla del menú, ya tendrían que haber para todos los días de la semana, con todas las ideas que acabo de dar, ya podríamos tener un menú de cada día un desayuno diferente y para nada aburrido. ¿Hay algún desayuno mejor que un vaso de leche con galletas o con cereales? Ya la conclusión, ya llegados a este punto, es que sí, hay muchísimas ideas, ¿no? De saladas, dulces, más apetitosas y con más imaginación. Y aquí pues, os he hecho un recopilatorio de, por ejemplo, múltiples de esas ideas que en ese menú ya podéis haber anotado. Por ejemplo, tenemos el vaso de leche con cacao puro y un poquito de panela y, como lo acabamos de ver, unas tortitas de avena con plátano y almendra molida. Abajo tenemos otra idea con vaso de leche y un bizcocho casero de manzana. Luego tenemos en la tercera, última línea, tenemos un batido casero, si no tenemos mucho apetito por la mañana, con avena, leche, fresas, plátano y frutos secos. O bien por la mañana o por la tarde. Siempre estoy hablando de esos dos momentos del día, que son momentos donde esto se puede incluir. Luego tenemos el porridge de avena, que lo acabamos de nombrar. En la parte superior tenemos el yogur natural con un poquito de miel y copos de avena y fruta y canela. Igual que tenemos el yogur natural, al otro lado teníamos el requesón con avena y fruta, siempre incluyendo la fruta y los frutos secos. Luego tenemos, si no me apetece leche ni me apetece yogur, ¿vale? Es importante incluir el lácteo. Y otra fuente de lácteos, la idea que tenéis, como la tostada de centeno con queso fresco, tomate, aceite y una pieza de fruta. Y por último, en lugar de yogur natural o requesón, también podemos utilizar el kéfir con frutos rojos y la tostada de pan integral con hummus o guacamole. Entonces, como veis, tenemos aquí muchas ideas diferentes que no tienen por qué ser siempre el pan ni tiene por qué ser siempre la leche. Pueden ser múltiples ideas. Luego también he querido hacer un inciso para esas personas que a lo mejor me dicen, es que yo el problema lo tengo por la tarde, ¿vale? Porque por la tarde es que la verdad es que no me apetece nada de dulce. Y necesito picotear, ¿no? Ese momento del picoteo y más ahora estando todos confinados. Bueno, pues aquí hay ideas que las podéis encontrar también en todas estas imágenes, muchas de ellas en las redes sociales, en mi cuenta de Instagram. Tenemos ahí, por ejemplo, pues olivas, tenemos el hummus o guacamole con crudités, tenemos los tomatitos cherry, podemos utilizar boquerones en vinagre, podemos utilizar mejillones, berberechos, tenemos las palomitas de maíz caseras, tenemos los pepinillos, los pinchos, por ejemplo, con queso fresco. Que hay múltiples opciones que podemos utilizar como tentempié y que sea un tentempié healthy, ¿no? Que sea un tentempié saludable sin acudir a otro tipo de alimentos que no nos van a aportar ningún nutriente de valor nutricional. Y aquí tenemos, por ahí ya un poco en el tramo final, esos cambios, ¿vale? Porque ahora uno puede estar escuchando todo esto, habrá gente que seguramente muchas de estas cosas ya las aplique, de las que he estado mencionando, a lo mejor puede ser que haya detectado que con algo falla, ¿vale? Pero igual que hemos dicho, pues que por la mañana ya deberíamos incluir una pieza de fruta, por la tarde deberíamos incluir otra pieza de fruta, pues mucha gente eso ya lo estaba haciendo,
pero hay gente que a lo mejor está aquí conectada que parte de un punto que está viendo a lo mejor que tiene que hacer muchos cambios. Pues oye, poco a poco, que esto no se consigue de hoy para mañana. Entonces, cambios, ¿por dónde podemos empezar? Pues por estos pequeños detalles que podemos ver en la imagen que veis ahora mismo. Por un lado tenemos, por ejemplo, si pienso en un picoteo salado, lo típico que se piensa son los frutos secos, los fritos, o por ejemplo las papas. Sin embargo, como hemos mencionado, el fruto seco natural es otra fuente de grasa saludable, de fibra y que puede ser un snack. Luego los cereales que hemos ido nombrando, unos cereales azucarados, unos cereales con mucha grasa saturada, pues ya hemos dado un montón de ideas de recetas, pues con tortitas, con donetes caseros, bizcochos, las tortitas de avena que tenemos en la imagen, ¿vale? Pues tenemos ahí una alternativa saludable a esos cereales. Lo típico de los cumpleaños de los niños, el premio siempre es las chucherías, que no lo entiendo, ¿por qué son las chucherías? Como que es lo normal, ¿vale? Pero también, ¿por qué no son dátiles? No nos hemos planteado nunca, pero es otra opción, la fruta deshidratada sin abusar mucho de ella, porque también tiene un alto aporte calórico, ¿vale? Pero tiene mucha fibra y tiene una calidad nutricional muy buena que puede utilizarse como snack. Luego, la típica situación es que el niño no come fruta y voy a darle un zumo de brick. Un zumo de brick no es fruta, eso no lo podemos hacer como una equivalencia. Lo ideal es fruta natural, fresca, de temporada, y aprovechar la que ahora tenemos y que encima pues, la naranja pues, es de la terreta y tenemos que consumirla como tal. Fresas, por ejemplo, kiwi, mango, que ya mencionamos en el primer taller, que también tiene mucha vitamina C y es importante que la incluyamos una de todas ellas al día. Luego, mi típica pregunta es por qué el plato siempre las fresas tienen que ser con nata. Y cuando a uno le pregunto, ¿tú las has probado con yogur? ¿Las has mezclado? Y a veces me resulta curioso como hay gente que me dice que no, que nunca lo ha probado mezclado con yogur o con kéfir, y porque estamos acostumbrados a que lo normal es que sea con nata y con azúcar, además. Pues probando de la otra manera y veréis cómo está igual de bueno y con menos cantidad de azúcar añadido. Luego, la bollería industrial. Toda la bollería industrial, sea del formato que sea, lo que tenemos que hacer es cambiarla por una opción más saludable, pero que también sea una opción dulce. Por ejemplo, ahí tenemos unas tostadas con queso fresco y con membrillo, que el membrillo pues, también puede ser otro toque dulce, igual que hemos mencionado la miel pura natural o la mermelada casera. Luego, cambiar esas tabletas de chocolate azucarado por un chocolate que sea superior al 70%. Y, por supuesto, todas las galletas que sean comerciales, como hemos dicho, no es recomendable. Entonces, no hay ninguna que sea saludable. En el supermercado no vais a encontrar ninguna que sea saludable. Porque puede ser que a lo mejor esta tenga mucho contenido de azúcar y a lo mejor me decís, bueno, es que he encontrado unas que son 0% azúcares añadidos o cereales que son 0% azúcares añadidos. Bueno, puede ser que tengan menor cantidad de azúcar que el producto original, ¿vale? Pero aún así, ese azúcar está de otras maneras, que eso lo veremos en el taller del etiquetado. Está de otras maneras y con otros nombres normalmente lo que ocurre es que lo edulcoran con polialcoholes, con maltodextrinas, con otro tipo de azúcares, porque al final son otro tipo de azúcares para que al final tengan el sabor dulce, pero igualmente no es un producto saludable. Lo ideal, como hemos visto, es que sean unas galletas caseras, ¿vale? Y para ir acabando, tenemos aquí una recetita de, bueno, un bizcocho o una tarta de manzana, que seguramente de aquí os vais a ir a la cocina a comenzar a prepararla. Y bueno, con manzanas, por ejemplo, huevos, dátiles, que podemos poner dátiles, un poco de miel, leche, bien sea semidesnatada, vegetal, un vaso de harina, que sea, como hemos mencionado, integral, levadura, aceite de oliva virgen extra, un poquito de canela y de topping, pues podemos ponerle, por ejemplo, como tenemos ahí, unas nueces, ¿vale? Y el resumen es mezclar todos los ingredientes, ponerlos en un molde y meterlo al horno una horita. Y está súper bueno para un trocito de bizcocho de tarta casera por la mañana o para mitad tarde, pues puede ser una opción que además pues, es saludable, tiene también, nos va a durar varios días de la semana, porque esto lo ideal es que nos dure varios días, y puede ser una opción saludable y, como siempre digo, meter a los niños en la elaboración de estas recetas. Bueno, y para acabar, os había lanzado una pregunta al principio del taller, que es ¿qué habíais desayunado hoy? A lo mejor mucha gente ha desayunado perfecto. Si os pudiera preguntar a cada uno, me diríais una respuesta clavada y perfecta, o desayunado y almorzado, pero puede ser que alguien haya detectado cosas mientras he ido hablando de cosas que debería corregir. Bueno, pues lo ideal es que al lado de donde os habéis apuntado
ese desayuno que hoy habéis hecho, anotaréis lo que sería un desayuno saludable, equivaliendo al anterior con los cambios que ya podríamos introducir. Esta imagen es la que os pasaré, es una imagen tipo pues, de resumen, como he dicho, de lo que tiene que incluir ese desayuno, de lo que tiene que incluir ese desayuno y almuerzo. Da igual el orden en el que se incluyan las cosas, el orden de los factores no altera el producto, pero lo importante es que estos nutrientes los incorporemos en estos 2 momentos del día, desayuno y merienda, y según cada uno también, como siempre, cuáles sean sus necesidades nutricionales, etcétera, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado. A mí me ha gustado mucho ir preparándola, es una parte que me gusta bastante. Os recuerdo que podéis encontrarme también por las redes sociales, en mi Instagram y Twitter, @linaganey, en mi página de Facebook, Linaganey Vidal, Dietética y Nutrición, y en mi página web, linaganeynutrición.com. Agradecer de nuevo a la Fundación Globalis y al Ayuntamiento de Villarreal. Enviaremos, cuando pase el taller, un resumen de lo que hemos estado hablando, de lo principal que hemos estado hablando. Espero que os haya gustado y os espero también en el próximo taller del próximo martes, que hablaremos sobre el etiquetado nutricional, y ahora dejaremos unos 5 o 10 minutitos para posibles dudas que tengáis. Muchas gracias a todos. Vamos con las preguntas, pues, Lina. Las personas que quieran preguntarle a Lina pueden hacerlo a través del chat. Pueden hacerlo a través del micrófono, si lo desean. Y, a ver, a través del chat, Mari Carmen quiere hacer alguna pregunta. Buenas tardes, guapa, un gran aprendizaje. Como siempre, en las tortitas, ¿se puede sustituir la avena molida por harina de avena? Sí, sin ningún problema. Es lo mismo, al final es lo mismo. Y se puede hacer con harina de avena, con harina de espelta, con harina de trigo integral, eso no hay ningún problema. Tenemos también a María Pilar Vicent, que está levantando la mano. A ver si le podemos abrir el micro. Sí, Ara tiene el micro abierto. Jo volia preguntar-li, a veure, les diapositives que mos heu passat avui, tot això mos ho donareu? Sí, per saber, perquè per lo de esta tarta que has fet al final i tot això, per poder-ho fer, per poder veure els ingredients i totes les coses que... Enviarem un resum de lo principal i alguna recepta de les que he comentat també, perquè sé que per a fer-ho en casa algú sempre li fa goig tindre aquestes receptes, i un resum de lo principal, perquè hi havia molta informació, per a que per almenys ho pugueu tindre en casa a nivell informatiu i a la vista i les idees les pugueu aplicar. Han preguntado per així, han preguntado... Mari Carmen te pregunta en el chat, Lina, si puedes repetir los ingredientes de la crema de cacao saludable. Sí, la nocilla saludable lleva cacao, avellanas, pero bueno, pueden ser avellanas como puede ser cualquier otro fruto seco, pueden ser también anacardos, por ejemplo. Lleva dátiles o miel, también miel cruda natural, y un poquito de aceite. Y un poquito de leche también, si queréis, pero bueno, con eso ya se queda bastante con la textura buena. Vamos con otra pregunta de Alicia. Buenas tardes, Lina, un placer escucharte. ¿Qué tipo de espelta es mejor, la integral o la blanca? Siempre mejor integral. Lo ideal es que sea harina de espelta integral. A ver si hay alguien más que tenga alguna otra pregunta. Voy mirando por los participantes. Yo creo que no hay más preguntas. Sí, agradeceros a todos desde la Fundación Globalis y también desde el Ayuntamiento de Villarreal que hayáis asistido a este taller, y como bien ha dicho Lina, estará en el YouTube de Globalis, podréis consultarlo y os lo mandaremos también a través de los correos electrónicos que habéis facilitado. Muchísimas gracias por vuestra atención y buenas tardes.